En el programa anterior vimos algunas contrataciones y conocimos a los diputados que han despilfarrado los fondos de los guatemaltecos, gastos superfluos, cajas chicas utilizadas a sabor y antojo de los parlamentarios, evidenciaron el pésimo manejo de los fondos que el Congreso eroga anualmente. De 105 millones que tenían en el 2012, subió a 535 millones en 2013. 838 millones es el monto de la perversidad del Congreso de la República. 158 diputados maman de este presupuesto y engrosan todos los días sus bolsillos juntos a sus achichincles. Mientras tanto, la Contraloría General de la Nación cuenta con solo 297 millones de quetzales para fiscalizar a todo el Estado y el sistema penitenciario, que está abarrotado con necesidades básicas, cuenta con 438 millones. Son montos absurdos para 158 llamados padres de la patria. No contentos con los jugosos salarios, las preventas de viáticos, empleados y beneficios que se da el Congreso, algunos parlamentarios figuran también como contratistas del Estado. De acuerdo con el movimiento del Congreso Transparente, una organización cívica, al menos una docena de parlamentarios y exparlamentarios han sido contratistas y mantienen vínculos con empresas que venden al gobierno su servicio, mientras ellos cobran salario de diputados. Aquí la preocupación profunda es cómo acompañamos a cada diputado que vemos que empieza a cambiar y a empezar a utilizar esas estructuras de negocios. Nosotros hemos dado a conocer, y muchas otras organizaciones también, y ciudadanos dado a conocer, el tema importante aquí es, debido a que es a través de familiares, a través de estaferos, cómo se pueden armar en el Ministerio Público los casos contundentes y específicos, ¿verdad? Para que puedan llegar a que las denuncias que se hacen a veces a través de las redes sociales, a través directamente al Ministerio Público, puedan llevar a las consecuencias de ley. En el año 2015, antes de que se llevaran a cabo las elecciones generales, el movimiento cívico Congreso Transparente acudió ante el Tribunal Supremo Electoral a denunciar a los mafiosos diputados contratistas. Sin embargo, nada pasó y muchos de ellos siguen refugiados en este Congreso recibiendo jugosos salarios. Una práctica que hemos encontrado en los órganos de justicia y los órganos de control es que requieren de casos completamente documentados e incluso procesos finalizados, condenados o en firme para poder actuar. De hecho, vimos entre las inscripciones que tal vez hubo en el Tribunal Supremo Electoral y luego, cuando ya era hora de dar posesión, vimos un avance en el mismo Tribunal Supremo Electoral. Creo que igual vemos cierto avance ahora con la Junta Directiva del Congreso sacando a luz pública cuáles son los salarios de
los empleados del Congreso. Yo creo que lo que pasa es de que estamos evolucionando. Si a todas luces hay un funcionario que es contratista del Estado, hay pruebas, hay denuncias, se hacen públicas, debe haber un organismo que tiene que tomar la acción, alguien lo tiene que decidir. Hoy a las denuncias de corrupción en el Congreso se le suma la de la secretaria de Pedro Muadi. Ella lo acusa de haber corrompido y creado una estructura de plazas fantasmas adentro de esta institución. Todas las instituciones que se refugian en el oscurantismo, en la opacidad, como fue el Congreso. El Congreso se refugió en la opacidad, incluso desobedeciendo una ley, que es la Ley de Acceso a Información, que ellos mismos habían aprobado, porque no daban información. Y es el resultado de ese oscurantismo. O sea, los que ahí pasaban, los diputados, juntas directivas, comisiones, prácticamente se acostumbraron a vivir en la opacidad sin rendir cuentas y los llevó a un degenere del poder que se tradujo en todos estos actos, ya no diría ni siquiera de corrupción, sino ya son actos abiertamente desafiantes a la sociedad. Yo creo que él, con los actos que realizó, no solo con lo de la secretaria, sino con los guardias de seguridad, en donde también se sustraían una buena parte de los honorarios de estos guardias, lo único que indica eso es que a la gente ve el Congreso como una forma, pues lo mira como un arca abierta, pues, como una caja registradora en donde pueden ir a saquear lo que se les antoja. Y como había esa cobertura de impunidad y de opacidad, de no cumplir con la ley, desobedecer la ley. De hecho, hay que decir que mucho de toda esta revelación se hizo gracias a solicitudes de acceso que se tuvo en su momento acceso por orden de la Corte de Constitucionalidad, que le ordenó al Congreso entregar esta información. Bolaño reconoció el pasado 25 de enero como ella, en contubernio con su socio, el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, crearon una red para sustraer al menos 4.7 millones de quetzales durante su periodo como presidente de legislativos. Bolaños aseguró que Muadi le ofreció una plaza en el Congreso con un salario de 20,000 quetzales sin que llegara a trabajar. Y dijo que únicamente llegaba al Congreso a firmar contratos de las 28 plazas que luego depositaba a la cuenta de productos, servicios y equipos propiedad de Muadi. Otro de los que lucraron con los fondos del Congreso fueron los voceros de la UNE, Carlos Menocal y Ronaldo Robles, quienes, mientras hacían campaña proselitista para Sandra Torres, cobraban jugosos salarios en el hemiciclo. Lo mismo pasó con el vocero de Manuel Valdizón, de Líder, que también tenía una plaza en el Congreso. Más y más abusos. Carlos Menocal y Ronaldo Robles estuvieron contratados en el 2015 como asesores en el Congreso con un salario de 18,000 quetzales cada uno. Sin embargo, su función principal y paralela era dirigir la comunicación de la campaña de Sandra Torres de la UNE. Un trabajo doble. Por su parte, Fridel de León, quien se desempeñó como vocero de Manuel Valdizón, cobró 10,000 quetzales por supuestamente trabajar en el Congreso. Hoy la suerte vuelve a estar del lado de Menocal y Robles, pues el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, los contrata como encargados de comunicación de esta entidad con salario de 30,000 quetzales. Hoy por hoy en el Congreso no hay manera de impedir que esto suceda, este caso como el que mencionas. De hecho, incluso hasta ellos podrían decir, nosotros sí estábamos trabajando, no para el Congreso, para una campaña política, como tú bien lo señalas, pero por lo menos pueden decir, estamos trabajando. Lo que estamos hablando es que esa opacidad se prestó para eso, para gente que ni siquiera trabaja, ni siquiera para alguien más, pongámoslo así de crudo y de cruel,
Simplemente, como hacía la secretaria de MUADI, llegaban a cobrar un salario por el cual no habían movido un dedo. Y así, entre plazas fantasmas, puestos que devengan salarios exorbitantes y otros más que son innecesarios, crece día a día la planilla del Congreso. Al día de hoy se reportan que más de 532 millones de quetzales están siendo invertidos solo en salario, sin contar lo que ganan los diputados. Se sabe que existen conserjes, secretarias y asistentes que perciben sueldos superiores a los médicos, maestros, ingenieros o abogados. Los reglones donde se cargan estos jugosos salarios son el 011 de personal permanente y los 022 y 029 por contrato. Los 011 son los permanentes, es decir, es gente que es permanente, no tiene que firmar contrato año con año, sino que está ahí y que goza de todas sus prestaciones laborales. Tiene bono 14, indemnización, etc. Los 029 son los que son supuestamente ese reglón es para contratar profesionales calificados. Y el 022 es igual que el 029, solo que sí tiene prestaciones. O sea, es un contrato profesional que está sujeto a ser renovado cada año, pero con prestaciones. El 011, el caso del Congreso, digamos, creció mucho, pero en la mayoría de instituciones del Estado lo que ha crecido es el 029 y el 022. El 011 no ha crecido mucho en otras instituciones, a diferencia del Congreso. Cuando lo que tenemos entonces después de esto es un gran desorden de personal, porque recordemos que los 011 sí están obligados a rendir cuentas a la Contraloría, son los únicos que pueden firmar contratos, pero normalmente son los que ganan menos. La mafia del Congreso de la República, eso es lo que dice esta pinta que está detrás de mí, y no es para menos. Si tomamos en cuenta que, por ejemplo, Guri Rivera tenía 24 personas a su servicio. Tenía porteros, más de 3 secretarias, 9 asistentes. La verdad, una canallada en un país como Guatemala, donde no solo se necesitan medicamentos, sino también servicios básicos. Los diputados han vivido a cuerpo de rey. Resulta bochornoso, pero también una pena absoluta que los guatemaltecos permitamos que los congresistas gasten 8.3 millones de quetzales mensuales solo en asesores. Usted, cuando elige, no solo está eligiendo a su diputado, sino también a un séquito de servidores para él. Y mientras tanto, el que pierde es el pueblo de Guatemala. Vea estas cifras. Son cifras de terror de lo que pudiera estar siendo invertido si estos asesores estuvieran fuera, en la calle, aquí donde yo estoy. Mientras que un agente de la Policía Municipal de Tránsito gana 5.300 quetzales mensuales, la corrupción y el abuso en el Congreso no tiene límites. ¿Sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses pagan en el Congreso por los asesores de diputados, podríamos haber pagado el salario de 1.583 policías municipal de tránsito o bien 2.528 agentes de la Policía Nacional Civil en un país que está urgido de seguridad? ¿Y sabía usted que con los 8.3 millones de quetzales que todos los meses se invierten en los asesores de los flamantes congresistas, el día de hoy Guatemala, que se encuentra totalmente colapsada en el sistema de salud, pudiera estar atendiendo a más de 16.600 personas con un encamamiento por enfermedad común que oscila entre los 500 quetzales? Pero no, este dinero no va a los necesitados, va a los asesores.
de los problemas que hemos tenido en el hospital es que carecemos de lavamanos suficientes, carecemos de lo que es un buen sistema de drenaje, carecemos de agua en muchos sitios, paredes que se nos están prácticamente acabando por el tipo de limpiezas terminales que debemos hacer. Yo le diría a usted que si utilizáramos esos 8.3 millones al mes, en 3 meses podríamos nosotros tener lo que requerimos en el hospital para tener una inversión en mantenimiento. Es decir, podríamos tener unos 24 millones de quetzales que podrían servirnos efectivamente para poder hacer algo mejor dentro del hospital. Y también con los 8.3 millones de quetzales que ganan los asesores de los diputados en el Congreso, pudiéramos estar llevando 709 casas mensuales a aquellos necesitados, como las que hace la organización Techo, que por 11.700 quetzales dan una vivienda digna. Pero no, nuevamente este dinero se va a la corrupción y a los grandes salarios de los asesores del Congreso. En Informe Especial exigimos una depuración y limpieza del Congreso. Díganos qué piensa usando el hashtag Depuración Congreso, Informe Especial con Silvia Jereda. Definitivamente el impacto en las comunidades, que es el enfoque de trabajo que nosotros tenemos, ¿verdad? Podría ser altísimo en función de viviendas. Una cantidad como la que se estima en función de las contrataciones del Congreso podría funcionar para el beneficio de más de 600 familias. Estamos hablando de más de 600 viviendas y si esto lo multiplicamos por la cantidad de habitantes que están en cada núcleo familiar, estamos hablando de miles de personas que pudiesen ser beneficiadas en función de la dignidad de su vida, ¿verdad? Por la manera precaria en la que viven a una vivienda más digna. Montos como estos podrían funcionar para la ejecución de proyectos, ya sea de infraestructura, educación, etcétera, por ejemplo, gestionados por la comunidad y por voluntarios. Podríamos hablar de proyectos de 50.000 quetzales, estamos hablando de más de 150 proyectos comunitarios en función de la dimensión de la pobreza, ¿verdad? Salud, educación, infraestructura, que podrían beneficiar a más de una familia, sino a comunidades enteras, ¿verdad?